Abelardo, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo anda? Dale, Bueno, María. los vengo escuchando un ratito, pero yo acá hablándoles desde Río Cuarto y preparándonos para este segundo congreso que va a ser en la UCA, ahí en Cava, en Buenos Aires, en Puerto Madero. Bueno, vamos a hablar del Congreso, sí, pero primero, Sí, y valiéndonos de tu rol preponderante dentro de la AFP, ¿qué es la facilitación profesional? bueno, cuando hablamos de facilitación, estamos pensando, la facilitación es un dispositivo de asistencia en grupos, sobre todo, también puede ser de manera individual, para que las personas lleguen a un determinado puerto en conversaciones, ¿no? A un puerto que le llamamos el entregable. Entonces, el facilitador tiene un objetivo, pero para ese objetivo que está buscando las personas a las cuales nos llaman para la asistencia, los grupos, las empresas, las organizaciones, distintos ámbitos, la educación, en la educación también, la facilitación lo que procura es superar la diversidad, la diversidad y puesto más que nada como complejidad, superar esa complejidad para poder llegar a ese puerto. ¿Qué es la complejidad? Es los múltiples factores que están dando vuelta y cómo interaccionan. En una organización tenemos todos distintas opiniones, distintas miradas, y para que lleguemos a un puerto, por ejemplo, definir cómo queremos tratarnos, definir cuál es la visión que tenemos como una organización, definir cómo queremos llegar a cumplir los objetivos de un año. Bueno, los facilitadores estamos para acompañar a que eso llegue a ese puerto, pero para eso que aparezcan todas las miradas, no esconder miradas y que predominen algunas, sino que aparezcan todas. ¿Para qué? Para que si llegamos a un acuerdo de convivencia, tenga valor después, ¿no? No quede algo bien escrito, sino algo escrito que después tenga su impacto en la acción, en el día a día. ¿Se estudia la facilitación, que es importante saberlo? Mira, es así. Primera respuesta es sí, ¿no? Hay mucha gente que tiene como cierta habilidad para entrar en esto, pero necesitamos, y lo tenemos en distintas escuelas, la formación de facilitadores profesionales. Y es formarse no solamente en una manera de ser, sino también en determinadas habilidades técnicas, competencias técnicas, un saber hacer, ¿no? Decía, bueno, tenemos que llegar a un puerto, te decía, bueno, ¿y cuál es el puerto? Y el facilitador asiste a definir a dónde es el puerto, ¿no? Después diseñar un proceso, cómo se diseña un proceso de facilitación. También hay que saber, además de diseñar ese proceso de facilitación, poder hacer que estas voces aparezcan en un proceso, ¿no? Decía, hay voces diferentes, hay maneras distintas de pensar, distintas maneras de ver las cosas. Bueno, ¿cómo hacer que esa diversidad esté presente y promoverla y a la vez poder llegar en tiempo y forma a lo planteado y lograr una participación de las personas que son responsables en estos procesos, ¿no? ¿Puedes dar un ejemplo para que nos quede claro cuál es el rol del facilitador? ¿En qué ámbito, en qué situación puede actuar? Bueno, en el Congreso, por ejemplo, vamos a tener 4 testimonios que nos van a hablar de la facilitación en la gestión pública y en la política, la facilitación en la educación, la facilitación en organizaciones sin fines de lucro y también en empresas, para poner 4 ámbitos que van a estar presentes ahí en este Congreso. Pero, ¿cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, asistir a una empresa o en una organización a definir cuál es su visión 2030. ¿A dónde queremos estar en el 2030? Y el proceso tendrá una duración, un diseño de, qué sé yo, 6, 3, 4 encuentros, depende de la cantidad de personas y cómo estén este, queriendo trabajarlo y los tiempos disponibles. Y en ese tiempo es ir tomando, el facilitador asiste a que aparezcan las ideas, a que aparezcan las visiones que tiene cada uno para llegar a una visión común y en esa asistencia, decimos, el facilitador ayuda no solamente a que aparezcan las ideas, sino a sintetizar. Y, y por otro lado, a la vez, él no
participa, sino que él asiste a que participen los que están ahí, ¿no? Los que sean, por ejemplo, los integrantes de la empresa o el directorio, quienes estén definiendo esa visión, por ejemplo, ¿no? También puede ser que llegar a acuerdos de trabajo o de relaciones en una escuela, situaciones de cómo vamos a seguir trabajando en este año entre los distintos integrantes, docentes, estudiantes, alumnos y los padres. Y hay que facilitar acuerdos en ese sentido. Bueno, alguien de afuera que viene es un facilitador y asiste en ese sentido, ¿no? Te pregunto para saber si esto descomprime alguna situación o mejor todavía o peor todavía, según se mire, deja sin compromiso a los actores y pone en la figura del facilitador las responsabilidades. Te escuché cortado, hablar, te escuché cortado ahí, la pregunta. Te preguntaba si esto que me contás pone la responsabilidad al facilitador de todo lo que se haga y descomprime o le quita la responsabilidad a los actores. Bueno, el facilitador es el responsable del que va llevando, liderando el proceso de facilitación, el que promueve y gestiona la diversidad. Después, los participantes tienen que hacerse cargo de lo que van diciendo y las decisiones que van tomando. Las decisiones son de ellos, no del facilitador. Pero el facilitador es el que va liderando el proceso para llegar a ese puerto. Y entonces tiene una responsabilidad en ese sentido, pero no en lo que se escribe y se dice. Decimos, el facilitador no nada, no se mete a la pileta a nadar. El que nada es el participante y él tiene que lograr que se tiren todos y que todos naden, ¿no? Que todos aparezcan ahí. Para Mm. construir algo que después en el tiempo sea sólido, ¿no? Sea una decisión que se toma por escrito y que quede y que va a ser, va a durar en el tiempo, va a ser sustentable en la medida en que haya una participación importante y compromiso, involucramiento de los que están participando ahí en esa reunión, ¿no? O en ese proceso. Bueno, ahora que conocemos el rol del facilitador profesional, contanos de este congreso que va a realizarse el día sábado. Ya, el Congreso lo realizamos con un lema que es comprometidos con impactar desde la cultura del encuentro. Y la idea es, nosotros lo que estamos buscando es que los mismos facilitadores promovamos estos encuentros. Consideramos que la facilitación, te conté de la parte práctica, si se quiere, pero en realidad lo que apunta es a un encuentro entre personas, en un momento en que vemos que no es lo que más se difunde y que no está tan instalado, pero necesitamos de la cultura del encuentro para llegar precisamente a acuerdos sustentables en el tiempo. Entonces, este es nuestro lema y bajo este lema tenemos una serie de presentaciones por un lado de un facilitador profesional referente como Alejandro Marchesán, que va a estar hablando precisamente de la cultura del encuentro y mirando el horizonte futuro de la facilitación. También lo vamos a tener a Manuel Alonso Parada Foredo, un doctor colombiano especialista en complejidad. Decíamos que el facilitador facilita y para que los que están en las personas que integran esa organización o ese grupo puedan estar superando la complejidad. Entonces, Manuel va a estar hablando de la complejidad. Nos va a traer esta idea que es la complejidad y después vamos a tener una serie de testimonios, como recién decía, testimonios desde el uso, cómo se facilita en la gestión pública, y en esto va a estar alguien que ustedes conocen seguramente, a Jorge Sato, facilitador profesional. Después trabajando la facilitación en la empresa, Gabriela Argañarás. También vamos a tener a un expresidente de una ONG donde la facilitación está muy instalada hace mucho tiempo, que es el ingeniero Santiago Negri.
Y para terminar estos testimonios va a estar Bernardo Blechmar hablando de la facilitación en la educación. Después vamos a tener un living donde van a estar participando 4 facilitadores contando para qué, para la facilitación, qué ha significado en su vida y cómo lo ven en este momento, el impacto que están teniendo, el valor que agrega. Para por último terminar hablando de los facilitadores, el impacto del facilitador con Bernardo Blechmar nuevamente, un facilitador profesional referente, alguien que le ha dedicado su vida a la educación, pero también a la facilitación en la educación, ¿no? Y este es juntando estos momentos con momentos de break y de almuerzo, donde lo que buscamos es que los facilitadores podamos reunirnos para salir de este congreso, a estar presente en el territorio y estar difundiendo el valor de la facilitación y acompañándonos en en nuestro andar del día a día. Bueno, la verdad, todo esto en una sola jornada, todo esto en un solo día. Sí, es el 4 de octubre, nos juntamos a las 8 de la mañana para estar comenzando 8:30, 9 menos cuarto y terminamos 6:30 de la tarde. Qué bueno. ¿Cómo se puede inscribir aquel, a ver, en principio, esto es evidentemente para facilitadores profesionales que han terminado una carrera que dura 2 años, pero ¿y si no se es facilitador, se puede participar de este congreso? Sí, sí, claro que sí, porque es un congreso para aquellas personas que, por supuesto, los que están facilitando, pero también el que coordina espacios de formación o trabajo entre líderes, decimos, el que también los coaches profesionales ontológicos tienen mucha injerencia y interés en este sentido en conocer más sobre la facilitación, están invitados, o personas que trabajan en organizaciones y quieren saber sobre la facilitación, es un espacio para ellos este congreso, ¿no? Eh, Esto es, digamos, es abierto, no es solamente para facilitadores profesionales, para dejarlo claro. Bueno, es interesante. Mira, cuando hablamos de segundo congreso, hablame del primero, porque hubo un primer congreso. Sí, y que vos no lo desconocés. Me acuerdo que estuvimos ahí, ¿no? No, 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 Este, claro, claro que no. Orgullosamente lo conozco, orgullosamente porque fueron en ese momento 2 jornadas felices y agotadoras de conducción de un evento maravilloso que habría una instancia casi novedosa. Hoy, ya 5 o 6 años después, ya podemos decir que la facilitación profesional y el coaching ontológico está ya mucho más conocido en la sociedad. Entonces, prepandémico, el momento había que hacerlo conocer e imponerlo. sí, me haces tomar conciencia de ello, que fue el 5 de octubre del 2019, cuando fue este congreso, y este es el 4 de octubre, precisamente porque el Día del Facilitador es el 5 de octubre, pero no lo íbamos a hacer un domingo, así que lo hicimos, por eso este caso es el 4 de octubre, ¿no? Y en aquel congreso la, la asociación nació en el 2018. O sea que este fue un congreso, el primero fue fundacional, donde precisamente comenzamos a mostrar, bueno, che, ¿qué son estas competencias? ¿Qué son estas habilidades que necesita un facilitador? ¿Qué es esto de surfear las distintas circunstancias que no son tan simples, por ejemplo, en un ámbito de una empresa familiar? Y también el descubrir el ámbito de trabajo específico que recién conversábamos, esos son espacios donde hay una complejidad que es propia del ámbito donde estamos, ¿no? Por ejemplo, una empresa familiar, 3 hermanos, ahí existe una complejidad Claro. propia de esos 3 hermanos, que no es lo mismo para otra de otros 3 hermanos, ¿no? Entonces, cómo hablar de esa complejidad local, le decía Alejandro Marchesán precisamente, y cómo abordar esa idea de que hay un contexto en ese ámbito, hay una cultura, hay un sistema que funciona de una determinada manera, y bueno, que el facilitador está comprometido con relevar esa complejidad para poder superarla después, ¿no? No es un Mi- diagnóstico, sino que es
mirar qué es lo que está sucediendo ahí. Y eso lo fuimos conversando a partir de ahí, de ese 2019, y en ese congreso lo que, más allá de la temática, fue un gran encuentro. Fue un gran encuentro de facilitadores, nos fue de mucho valor, inclusive para acompañarnos en esas instancias de pandemia como vos traías, y para acompañarnos entre nosotros en los procesos que fuéramos llevando en estos 6 años que pasaron. Bueno, Pero ahora queremos más. Ahora recordemos, queremos más. Marcelo, recordemos que en ese momento era presidente de la AFP, si mal no recuerdo, Hugo López, un hombre que ha tenido una actuación superlativa en Concepción del Uruguay en el ámbito de la creación, de la publicidad, de la comercialización y hasta que conoció el coaching ontológico y ahí lo exportamos a Buenos Aires, ¿no? Y allí Sí. una gran carrera dentro de las asociaciones, incluso hasta el año pasado siendo presidente de la COP, la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales. ¿Recordás cuántos... Sí, sí, para ser más preciso en ese sentido, Abelardo, ese gran congreso, el que lo presidió sí fue Hugo López. Ajá. Hugo presidió ese congreso y bueno, tuvo mucho injerencia también todo el equipo de Concepción, me acuerdo, en la organización. Bueno, recién veíamos una imagen haciendo una suerte de autorreferencia de mi participación como conductor en el primer congreso. Veíamos y me veía yo, en principio, orgulloso al lado de este hombre de barba que todos reconocemos como quizá uno de los mejores impulsores, de los tantos y buenos que ha habido del coaching ontológico en los últimos 15 o 20 años, que es Alejandro Marchesán, el fundador del CEOP, el Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional, que también no solamente impulsó la institucionalización de la profesión, sino que también la llevó a lugares más allá de la República Argentina, ¿no? Y por eso mi orgullo. Y lo que destaco ahí es que no tengo barba. Sí, 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 sí. Como dice ahí la placa, él fue el primer presidente de la asociación y bueno, como parte del sistema fundacional también va a estar en esta instancia nueva, ¿no? En este nuevo congreso. Así Bueno, que estaremos allí presentes y en principio el agradecimiento por esta nueva convocatoria, para mí un verdadero orgullo volver al encuentro, que es el lema de esta reunión que se va a hacer el día sábado allí en Puerto Madero, en Buenos Aires. Allí nos estaremos viendo, estimado Marcelo. Abelardo, un gusto, muchas gracias y los esperamos a los de Concepción. A vos solo no, venite con esa barra que tienen, los esperamos acá. Marcelo Canosa, el presidente de la AFP, la Asociación de Facilitadores